Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video para los profesionales de la salud. Es un tipo clase en donde hago una revisión bibliográfica de algún tema del que me haya llamado la atención para tratar de buscar la información más reciente y presentarles a ustedes toda esta investigación. Hoy quiero hablarles sobre las miopatías. La verdad es que es a propósito de dos casos clínicos en los que me encontré en la consulta, en donde el protocolo de estudio pues fue un poco largo, un poco exhaustivo. Finalmente se logró el diagnóstico de estos dos pacientes. Sin embargo, pues sí hay muchos distractores, sí hay muchas cuestiones que en ocasiones en la práctica clínica pues nadie nos orienta sobre cuáles son los pasos a seguir específicamente cuando nos enfrentamos contra un paciente con miopatía, es decir, con mialgias o con debilidad muscular, porque el diagnóstico diferencial puede ser muy amplio, desde cuestiones que no ameritan mayor protocolo de estudio o tratamiento, hasta cuestiones que realmente sí se necesita incluso llegar hasta la biopsia muscular, solicitud de autoanticuerpos, derivarlo con un especialista para el tratamiento especializado, en fin. La verdad es que este tipo de situaciones, si bien no son tan frecuentes, la incidencia es muy baja de este tipo de enfermedades. Cuando nos enfrentamos contra uno de ellos en la consulta, la verdad es que sí es bastante retador. Entonces trato de hacer esta revisión sobre las miopatías. Es una revisión muy rápida porque, como les vuelvo a repetir, el diagnóstico diferencial es amplísimo, ¿no? Me tardaría muchísimo tiempo, podría hacer una serie de videos al respecto, trato de hacerlo lo más resumido posible y trato de hacerlo con casos clínicos para tratar de enfatizar en algunas cuestiones y sobre cómo se pueden llegar a presentar estos pacientes. Entonces, a manera de introducción, la miopatía es una enfermedad que afecta a los músculos. Por lo general nos vamos a enfrentar contra este tipo de pacientes que acuden a la consulta o por mialgias o por debilidad muscular propiamente dicha. Y existen diferentes tipos de enfermedades que pueden provocar este tipo de alteración o provocar alteraciones musculares, que pueden ser desde metabólicas, inflamatorias, congénitas, farmacológicas, idiopáticas, en fin, el protocolo diagnóstico que hacemos a estos pacientes en algunos puede ser muy amplio, sobre todo porque hay algunas enfermedades que se pueden presentar con aparte una constelación de síntomas muy amplio, no solamente el problema muscular, sino que se pueden presentar con una serie de síntomas que inclusive se pueden sobreponer varias enfermedades. Entonces, este tipo de enfermedades, este tipo de pacientes van a llegar de primera instancia siempre a los médicos de primer nivel, a los médicos generales y que tienen que estar conscientes de cómo se debe de hacer el protocolo de estudio o si no se tienen los medios para hacer un protocolo de estudio, por lo menos identificar a los pacientes que tienen red flags, que tienen banderas rojas, para poder ser derivados de una manera oportuna con el médico especialista, en este caso el reumatólogo, y como internistas o especialistas no reumatológicos, pues tenemos que saber y reconocer este tipo de pacientes para poder, uno, hacer el protocolo de estudio o dos, derivarlo de una manera oportuna. Entonces, antes que cualquier otra cosa, cuando nosotros nos enfrentamos contra un paciente en la consulta y que viene por debilidad muscular o por dolor muscular, nosotros tenemos que hacer una historia clínica concienzuda, una muy buena historia clínica. Y esto parece ser redundante, pero la verdad es que en prácticamente todas las enfermedades, una historia clínica detallada nos puede reducir las posibilidades diagnósticas de una manera muy importante, ¿no? Pues como un detective buscando diferentes pistas para poder orientarnos hacia una enfermedad o hacia otra enfermedad. Entonces, la historia clínica es de vital importancia. Entonces, de primera instancia, en los pacientes que se acuden a la consulta con debilidad muscular o mialgias, lo primero que tenemos que saber y que tenemos que interrogar es la evolución temporal. Es decir, cuándo aparecieron los síntomas, si los síntomas fueron de aparición gradual o fueron muy rápidos, ¿no? O de manera insidiosa, porque en ocasiones en aquellos pacientes en los que la aparición es muy rápida, quizá pueda ser una red flag y nos pueda orientar hacia que el paciente pudiera llegar a tener alguna enfermedad autoinmune. Número dos, ¿dónde está la ubicación de la debilidad? Es decir, la ubicación del síntoma que el paciente presenta. O sea, no es otra cosa más que la semiología del síntoma por el que el paciente está acudiendo. Tenemos que hacer una buena semiología. Entonces, número uno, la temporalidad. Número dos, la ubicación. ¿Es generalizado o es localizado? Si es localizado, ¿es distal o es proximal? Por ejemplo, si el paciente tiene dificultad para levantarse de una silla que le esté afectando los músculos de cadera o al peinarse, que sean los músculos de los hombros, ¿no? O si es un problema más distal, que lo que el paciente pueda llegar a tener algún problema para ponerse de puntitas, ¿no? O para realizar actividades motoras finas que nos hablan de músculos más proximales, con simplemente hecho de saber
dónde se está localizando la debilidad muscular del paciente nos puede orientar hacia algunas enfermedades u otras enfermedades. Como podemos ver, vamos a ver un poquito más adelante, habrá algunas miopatías que afecten principalmente los músculos proximales y habrá otras enfermedades que afectan a los músculos distales. Entonces, desde ese primer interrogatorio, desde cómo empezó, cuándo empezó y cuáles son los músculos, localizar los músculos que se ven afectados, podemos empezar a descartar algunas enfermedades. Número dos, la simetría. ¿Afecta de manera simétrica al paciente o es un patrón focal o es un patrón asimétrico? Que en ocasiones una simetría de los síntomas pudiera, o si encontramos más focalizado, podríamos pensar en un problema neurológico, ¿no? Aunque no hay que descartar por completo las miopatías, porque por lo menos la miositis por cuerpos de inclusión se caracteriza por ser un problema asimétrico, entonces no podemos descartar al 100% que se trate de una miositis, ¿no? Pero también si nos presentamos un paciente con alteraciones musculares o debilidad muscular asimétricos focalizados, pues también tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con alguna enfermedad neurológica. Si el paciente se presenta con algún otro síntoma, aparte de la debilidad muscular o las mialgias, si el paciente acude con con artritis o con inflamación articular, si presenta alteraciones dermatológicas, si tiene problemas para deglutir, o sea, algunos otros síntomas que nos puedan orientar hacia enfermedades reumatológicas o enfermedades inmunomediadas, si el paciente tiene pérdida de peso, aumento de peso, si está relacionado con alguna alteración metabólica, si un trastorno tiroideo, en fin. Entonces, importante hacer una semiología adecuada del síntoma principal del paciente y aparte si el paciente tiene síntomas acompañantes o es exclusivamente un problema muscular. Los antecedentes familiares también serán de vital importancia, sobre todo si el paciente tiene algún familiar que tenga la misma condición o si el paciente tiene familiares con lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoide o alguna otra enfermedad autoinmune. Quizá el paciente tenga alguna de estas alteraciones y nos oriente más hacia ese tipo de patologías. O si el familiar directo tiene pues, una miopatía ya genética, pues nos podemos orientar hacia una miopatía genética. Entonces, es este conjunto de preguntas, interrogatorio dirigido que nos va a ir reduciendo las posibilidades diagnósticas. Si nosotros realizamos un adecuado interrogatorio, una adecuada semiología de los síntomas, la reducción de los síntomas la reducción de los diagnósticos puede ser bastante importante. Entonces, de número uno, temporalidad. ¿Cuándo empezó? Si fue lento, si fue rápido, si fue progresivo. Número dos, ¿qué músculos están afectados? Si es generalizado, si está localizado, si es proximal, si es distal. Número tres, si el problema se acompaña de algunos otros tipos de síntomas, ¿no? Si se presenta con algunos otros síntomas como artralgias, salpullidos, alteraciones dermatológicas, si el problema es simétrico, es asimétrico, o si hay alguna carga genética o si hay alguna enfermedad similar o si hay algún otro tipo de enfermedad autoinmune en la familia. Esto va a ser de vital importancia para reducir los diagnósticos a los que nos estamos enfrentando. Y para poder hacer énfasis en algunas de las enfermedades que nos podemos llegar a enfrentar en la consulta, les quiero presentar algunos casos clínicos. Van a ser 6 casos clínicos, ténganme paciencia, es un tema largo, es un tema un poquito prolongado, pero trato de hacerlo lo más didáctico que sea posible. Vamos con el primer caso, el caso 1, debilidad lentamente progresiva. Es un hombre de 65 años de edad que presenta debilidad muscular de inicio insidioso y episodios de caídas. Al revisar su historial médico, sus niveles séricos de creatinquinasa, la CK, se elevaron en varios periodos, de 2 a 4 veces por encima del límite superior a la normalidad. No se mantuvieron constantemente elevados, nos comentan que es de manera intermitente, pero que sí ha tenido elevaciones considerables, hasta 4 veces lo normal. A este paciente se le solicitó una electromiografía que mostró previamente un patrón miopático y terminó el paciente en biopsia. En la biopsia resultó anormal, compatible con inflamación endomicial, con término compatible con polimiositis. Entonces, este paciente tenía todas las características de estar cursando con una polimiositis, una enfermedad con debilidad muscular de inicio insidioso, con elevación de los niveles de CK, con caídas en el paciente. Entonces, y los resultados de electromiografía y biopsia, todo parecía indicar que era un paciente con polimiositis. Al tratarse de o sospecharse de esta patología, el paciente recibió diferentes tipos de tratamientos. En un inicio, prednisona sola no mejoró, prednisona con metotrexato no mejoró, una inmunosupresión combinada de metotrexata y aciatoprina no mejoró.
Debido a que no mejoró con los tratamientos habituales de polimiositis, el paciente terminó con una segunda biopsia muscular porque algo no estaba bien, algo estaba pasando, o se estaba con una polimiositis que no respondía a tratamiento, o era algo más. Entonces, por eso se sometió a una segunda biopsia. Y lo que reveló la segunda biopsia fueron cuerpos de inclusión con vacuolas bordeadas compatibles con miositis por cuerpos de inclusión. Entonces, ¿qué es esta situación? ¿Qué es la miositis por cuerpos de inclusión? Es una miopatía inflamatoria crónica y progresiva que afecta principalmente a adultos mayores. A hombres afecta mucho mayor a hombres y por arriba de los 50 años. De 50 años para arriba e incluso en los hombres por arriba de 50 años, esta es la miopatía más común en ese grupo de edad y del género, y que debe considerarse en pacientes que no responden al tratamiento comúnmente de polimiositis o que tengan una polimiositis refractaria, porque esta enfermedad se puede confundir con mucha facilidad con una polimiositis y muchos pacientes serán mal diagnosticados como una polimiositis. Sin embargo, si un paciente que tiene este diagnóstico no responde al tratamiento o si ya se le está considerando una enfermedad refractaria, se deberá buscar esta patología, una miositis por cuerpos de inclusión. No voy a hablar tan a detalle de cada una de las enfermedades, me voy a dar algunos datos los más importantes de las patologías, porque si no, pues nunca terminaría. La fisiopatología de esta enfermedad pues, es compleja y combina pues, procesos autoinmunes, infiltración inflamatoria, mecanismos neurodegenerativos, etc. A grandes rasgos, este tipo de pacientes tiene una característica de agregados proteínicos. Hay un agregado de proteínas que se meten al músculo. Hay las células inmunitarias presentes en la región, que en este caso son los linfocitos TCD8, rodean y atacan las fibras musculares, provocando las alteraciones que encontramos en los pacientes con esta patología. Esta patología o esta enfermedad, la miositis por cuerpos de inclusión, se va a caracterizar, como ya les había comentado, con un inicio de debilidad muscular insidioso, no doloroso y que progresa lentamente. Y que en esa situación se parece mucho a la polimiositis. El patrón es distal y asimétrico. Por ejemplo, el paciente lo vamos a encontrar con el pie caído, y la atrofia muscular suele afectar algunos músculos en particular, como por ejemplo los flexores del antebrazo, los cuádriceps y los músculos intrínsecos de las manos. Provoca dificultad, por ejemplo, para levantarse de unas sillas, para subir escaleras, agarrar objetos pequeños por los tipos de músculos que afectan. Es poco probable que este tipo de pacientes presenten síntomas fuera del ámbito muscular, pero en el 50% de los pacientes pueden presentar disfagia. No es lo más común, la mitad de los pacientes, pero se pueden presentar en estos pacientes. Entonces, como pueden ver, si nosotros nos vamos con las primeras preguntas que les dije que teníamos que realizar al paciente, pues, ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿Fue un inicio insidioso, indoloro? ¿Cuáles son los músculos afectados? Sobre todo es un patrón distal. ¿Tiene algún otro síntoma acompañante? El paciente no presentaba ningún otro síntoma acompañante más que las caídas de manera recurrente. Dentro de los estudios de laboratorio, la seca elevada, no había antecedentes familiares, no había uso de medicamentos. Entonces, así es como tenemos que abordar a los pacientes con problemas de miositis o miopatías. La resonancia magnética, si se realiza a este tipo de pacientes, podemos encontrar atrofia. En la resonancia magnética que le estoy poniendo en la diapositiva no se ve propiamente dicha la atrofia, se observa más fibrosis que atrofia, pero al evolucionar la enfermedad, al avanzar la enfermedad, lo que se va a encontrar son atrofia muscular. Desafortunadamente, en esta patología, en esta enfermedad, en la miopatía por cuerpos de inclusión, no existe un tratamiento que nos ayude a mejorarla, o sea, que no es eficaz. La mayoría de los expertos, tanto de enfermedades neuromusculares como reumatólogos, no recomiendan el uso de fármacos inmunosupresores, porque lo único que obtendremos serán los efectos secundarios de estos fármacos y poca mejoría de los síntomas que presentan. Desafortunadamente, estos pacientes tienen un mal pronóstico en su calidad de vida, no tanto en la mortalidad, pero sí en la calidad de vida, porque el paciente estará postrado, perderá la autonomía. Aquellos pacientes que tienen alteraciones o disfagia generalmente pueden desarrollar neumonías por aspiración. En fin, la calidad de vida de estos pacientes disminuye mucho, mucho, y la verdad es que no hay un tratamiento que nos ayude a mejorar la calidad de vida. Les quiero presentar otro caso clínico, un paciente con mialgia sin debilidad. Un hombre de raza negra de 52 años fue derivado con un especialista por mialgia y un nivel de CK de 862, cuando el punto de corte del laboratorio es por debajo de 200.
El médico de primer nivel quería iniciarle una estatina, pero dudaba al hacerlo por estos niveles de CK tan elevados que presentaba, por lo que fue derivado al especialista. El paciente, como antecedentes, comenta que ya había tenido artralgias y mialgias, pero que estas eran leves y nunca había tenido debilidad muscular. Dentro de sus antecedentes de importancia, dislipidemia e hipertensión, no antecedentes familiares de miopatía ni consumo de drogas ilegales, había sido deportista en su juventud, ya no hacía tanto ejercicio y los medicamentos que tomaba a la fecha, diurético tiacídico y beta bloqueador. A la exploración física, al derivarlo con el especialista, encontraba la fuerza 5 de 5 en superiores e inferiores, no había atrofia muscular. Revisando los niveles de CK que había presentado en el transcurso de los años, pues oscilaban entre 600 y 1100, no tenía valores dentro de parámetros normales, o por lo menos los que comentaban en el laboratorio por debajo de 200, el más bajo había sido de 600, pero sí había llegado con niveles hasta de 1100. Hace 30 años un médico le había comentado que se necesitaba hacer una biopsia de hígado porque tenía alteraciones en las pruebas de función hepática, cuestión que el paciente nunca realizó, y actualmente dentro de las pruebas de función hepática todo se encontraba dentro de parámetros normales. ¿A qué nos estamos enfrentando en este paciente en particular? No hay síntomas, no hay ningún tipo de síntoma agregado o problema muscular, más que algunas mialgias y artralgias y ahí medio chirruleras, pero sí niveles constantemente altos de CK. Esta condición se llama hipersequemia idiopática. Propiamente dicho, no es una miositis. Esto es algo que todo médico de primer nivel e inclusive los internistas debemos de saber porque puede llegar a generar confusión, porque esencialmente es solo un hallazgo de laboratorio. Solamente es eso. Un nivel elevado de CK sin debilidad muscular o ningún otro síntoma no es motivo de preocupación y les voy a explicar por qué. La mayoría de los niveles que se toman en cuenta para la CK, que son por debajo de 200, se estudiaron en la raza blanca. O sea, esos parámetros que nos ponen en el laboratorio de CK por debajo de 200 se establecieron estudiando a los pacientes de raza blanca. Sin embargo, si solamente nos basamos en esos parámetros de referencia por debajo de 200, hay estudios que van a encontrar que si solamente seguimos esos parámetros, hasta el 20% de los hombres van a estar fuera de esos rangos y el 5% de las mujeres también van a estar fuera de esos rangos. Y se les va a considerar que tienen niveles elevados de CK. Sin embargo, se ha encontrado que va a depender tanto de la edad como de la raza. Las personas que tienen niveles de CK que se van por fuera de los rangos más comúnmente son los hombres de raza negra, seguidos de mujeres de raza negra, posteriormente los hombres de raza blanca y posteriormente mujeres de raza blanca. Entonces, la mayoría de los pacientes de raza negra van a tener niveles elevados de CK sin representar una enfermedad propiamente dicho, y es una cuestión que los médicos tenemos que estar conscientes. En México casi no tenemos mucha población de raza negra. Habrá en algunos otros países de Latinoamérica, por lo que este dato es bastante importante, sobre todo si en tu país la cantidad de personas de raza negra es abundante. Debes estar consciente que esa población en específico, esa etnia en específico, va a tener niveles de CK más por arriba de los valores de referencia sin que realmente signifique un problema de salud. Hay algunas otras cuestiones que pueden elevar la CK, como es un ejercicio extenuante, ejercicios sobre todo de fortalecimiento muscular o trabajos manuales. Aquellos pacientes que hacen una actividad física constante o aquellos pacientes que nunca hacen ejercicio y de pronto se pueden hacer ejercicio pueden tener una elevación de los niveles de CK que generalmente es solamente transitoria, que posteriormente van a disminuir y que pueden llegar a algunos médicos tener la necesidad de realizar algún otro tipo de estudios. Si el paciente tiene antecedente de hacer actividad física, de fortalecimiento muscular, quizá encuentres con un poco de debilidad muscular propia del ejercicio o mialgias propia del ejercicio. En este tipo de pacientes, lo más adecuado es que solamente le demos seguimiento, ¿no? De los niveles de CK, porque generalmente esta elevación es transitoria y benigna, ¿no? De hecho, en los pacientes con hipersequemia idiopática hay un estudio que se le dio seguimiento para ver si realmente estos pacientes están libres de complicaciones o si más adelante pueden llegar a presentar algún tipo de problema. Este es el estudio, seguimiento de una amplia población de sujetos con hipersequemia asintomáticos u oligosintomáticos. Los autores de ADA y colaboradores realizaron este seguimiento de 55 pacientes durante una media de 7.5 años, un tiempo bastante considerable, y los niveles de la CK se normalizaron en 12 pacientes
o al menos disminuyeron en 24. Entonces, la verdad es que les fue bastante bien. La mayoría permaneció libre de síntomas o tuvo síntomas mínimos. Entonces, por lo menos durante 7.5 años al seguimiento de estos pacientes, pues la verdad es que bastante bien, no hubo ningún tipo de complicación o problema más adelante. Entonces, en resumen, antes de recetar una estatina, hay que determinar el nivel basal de CK. Si está discretamente elevado, es decir, hasta 3 a 5 veces el límite superior de la normalidad o incluso un poquito más, en un contexto de asintomático, es decir, si el paciente se encuentra asintomático, fuerza muscular, no dolor importante, ningún otro síntoma agregado, pues la verdad es que no hay necesidad de hacer un protocolo de estudio más avanzado y exponer al paciente a más estudios sin necesidad. Y el paciente podrá recibir estatina. La mayoría de estos pacientes sí necesitarán monitorización de los niveles de CK y de la fuerza muscular y de los síntomas musculares, pero si estamos catalogando a este paciente con solamente elevación de la CK sin ningún otro tipo de factor de riesgo o de síntoma, pues muy probablemente nos estemos enfrentando contra una hipersequemia idiopática. Y ahora, hablando propiamente dicho de las miositis, ¿no? O sea, vamos a meternos de lleno a las miositis, que son un grupo heterogéneo de patologías que pueden llegar a provocar inflamación muscular. Voy a hablar sobre todo de las patologías más frecuentes que nos encontramos en nuestro medio. Dermatomiositis, enfermedades que asemejan a la polimiositis, antisintetasa, en fin, algunas otras enfermedades que son las más comunes que nos podemos llegar a encontrar en la consulta, porque no pienso abordarlas todas, porque si no, nunca terminaríamos. En cuanto a la epidemiología de las miositis, qué tan frecuentes son, como ya les había comentado al principio de la plática, afortunadamente es poco frecuente, no nos enfrentaremos comúnmente con este tipo de patologías. Si ustedes pueden ver los datos, incidencia de 5 a 10 casos por millón al año, afortunadamente bajo, y una prevalencia de 50 a 90 casos por millón. Hay dos picos que en donde se pueden presentar estas enfermedades en la infancia desde 5 a 15 años y a mediana edad entre los 30 y 50 años. Desafortunadamente afecta más a las mujeres con una frecuencia entre 2 y 3 veces mayor que en los hombres y la raza negra sigue siendo la más afectada. Dentro de la clasificación de miositis puede ser muy amplia, ¿no? Pielimiositis en adulto, dermatomiositis en adulto, miositis juvenil, miositis asociada a neoplasias malignas, miositis que se superponen con otras enfermedades autoinmunes, miositis por cuerpos de inclusión, en fin. Sin embargo, la polimiositis hoy en día es menos común de lo que se pensaba. Antes se pensaba que la polimiositis era de las principales miositis en nuestro medio. Sin embargo, con la salida de estos nuevos anticuerpos, con la descubrimiento de todos estos anticuerpos, se ha encontrado que muchas no se clasifican propiamente dicha en polimiositis, ¿no? Se diagnostican más como miopatía necrotizante, que se utiliza hoy en día. Sin embargo, pues bueno, es importante tomarla en cuenta y ahorita vamos a platicar de ella. Pero quizá la miositis más común en nuestro medio, que aproximadamente un 30 a 40% de miopatías inflamatorias idiopáticas va a ser la dermatomiositis. Entonces me pareció importante que tengamos que hablar sobre esta enfermedad. La dermatomiositis se caracteriza por debilidad muscular y alteraciones cutáneas, alteraciones dermatológicas que en ocasiones pueden ser evidentes o pueden ser muy sutiles, porque pues, su nombre así lo dice, dermatomiositis. Hay alteraciones dermatológicas y alteraciones musculares. ¿Cuáles son las lesiones patognomónicas o que más comúnmente vamos a encontrar en esta enfermedad? Las clásicas es las pápulas de Gottron, que son lesiones elevadas, planas, de color rojo o violáceo, con en los codos o en las rodillas, es lo que más comúnmente vamos a encontrar. De hecho, la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva es una imagen característica de las pápulas de Gottron, ¿no? También se pueden llegar a presentar algunas otras alteraciones dermatológicas. Muchas veces se pueden confundir con psoriasis porque tienen características muy similares, pero otra de las alteraciones que se pueden presentar en estos pacientes son la erupción en forma de V en la parte anterior del tórax o en la parte superior de la espalda, que comúnmente se conoce como signo de Chal, que es como la que les estoy poniendo en la diapositiva. Ese podría ser un signo de Chal. También se pueden presentar erupciones en la parte lateral del muslo, que se conoce como signo de la pistolera. En la parte exterior del muslo vamos a poder llegar a presentar este tipo de lesiones o erupciones en la piel. También pueden presentarse erupciones en la cara,
¿no? Que a diferencia, por ejemplo, de las lesiones que encontramos en los pacientes con lupus, que estas típicas lesiones en alas de mariposa, en los pacientes con dermatomiositis, la diferencia va a ser que no afecta la zona nasolabial, a diferencia de lo que los pacientes con lupus. Sin embargo, los síntomas o la erupción en forma de B sí la podemos encontrar en los pacientes con lupus. Sin embargo, en la dermatomiositis, pues el problema muscular va a ser también bastante presente y bastante importante, no solamente las lesiones dermatológicas. Este tipo de enfermedad, la dermatomiositis, se puede presentar con dolor muscular. A diferencia, por ejemplo, de la polimiositis o la miopatía necrosante como vimos, la miopatía por cuerpos de inclusión que son indoloras, la dermatomiositis puede presentar dolor muscular. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque así como muchas otras enfermedades autoinmunes, puede ir acompañada de otra enfermedad, como por ejemplo la fibromialgia. Y la fibromialgia propiamente dicha da dolor muscular. Y es importante ver si el paciente tiene dolor muscular por la dermatomiositis o por la fibromialgia, porque si nosotros estamos pensando que es por la dermatomiositis y damos un tratamiento inmunosupresor innecesario, pues le estamos poniendo en riesgo los efectos secundarios de los inmunosupresores. Entonces tenemos que distinguir si el paciente con esta enfermedad está acompañado de una fibromialgia o si realmente este es un dolor secundario de la dermatomiositis. Dentro de las polimiositis, o sea, que las polimiositis representan aproximadamente el 20 al 30% de los casos de miopatías inflamatorias idiopáticas, puede llegar a confundirse con muchas otras enfermedades. Hay varias enfermedades que no son polimiositis que pueden presentar síntomas que asemejen a la polimiositis. ¿Como cuáles son todas estas las que estoy poniendo en la diapositiva? Por eso les comento que el diagnóstico diferencial de las miopatías puede ser amplísimo. Miopatías endocrinas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, miopatías farmacológicas o tóxicas, miopatías metabólicas, mitocondriales, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a revisar todas las enfermedades, me gustaría hablar solamente de dos de ellas que son muy comunes que nos podemos llegar a confundir con una polimiositis y dentro de ellas es la miopatía hipotiroidea. Se puede presentar como una polimiositis, ¿por qué? Porque fíjense lo que puede llegar a presentar. Seca sérica elevada. Puede haber mialgias, hipertrofia muscular, rigidez, debilidad, calambres e inclusive características de una miopatía proximal y rabdomiólisis. Inclusive en los estudios que solicitemos también podemos encontrar alteraciones que nos pudieran confundir con polimiositis. La electromiografía lo pueden reportar con patrón miopático. Los resultados de la biopsia muscular pueden ser normales, pero también nos pueden llegar a reportar necrosis focal e infiltrados inflamatorios leves. Entonces, puede ser un diagnóstico que nos confunda muchísimo e inclusive llegar a darle inmunosupresores cuando lo que nos estamos enfrentando son con alteraciones hipotiroideas. Entonces, sí, por eso es bien importante que si nos estamos enfrentando contra un paciente que llega a la consulta con debilidad muscular, dentro del protocolo inicial de los estudios de laboratorio, obviamente, pues ya les comenté el interrogatorio y la exploración física detallada. Dentro de los estudios iniciales al paciente, hay que solicitar un perfil tiroideo. Número 2, las miopatías por fármacos. ¿No? Uno de los medicamentos que más se prescriben hoy en día pues, son las estatinas, ¿no? Y las estatinas, por lo menos en Estados Unidos, se estima que por lo menos 35 millones de personas están tomando estatinas, o sea, y esto pues, es un número muy elevado en el resto del mundo. También se prescribe con mucha frecuencia. Por lo general es bien tolerada, por lo general los pacientes no van a presentar efectos secundarios, sin embargo, un porcentaje de hasta el 5 al 10% van a suspender el fármaco por las molestias musculares y que lo de menos son las molestias musculares. Hay pacientes que llegarán a presentar rabdomiólisis que puede llegar a ser incluso pues, mortales, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que este tipo de fármacos puede tener repercusiones musculares, por lo que dentro de nuestro interrogatorio inicial, que fue algo que se me pasó, discúlpenme ustedes, que aparte de todo lo que les comenté, es importante hacer un escrutinio de los medicamentos que está tomando y tomar en cuenta si el paciente está tomando o no estatinas, ¿no? Y ahorita vamos a ver una enfermedad inmunomediada por la toma de las estatinas, que vamos a ver un poco más adelante, pero es un fármaco que tenemos que tener especial énfasis. Es un estudio que me pareció interesante. El uso de estatinas y su asociación con síntomas musculoesqueléticos fue un estudio transversal en atención primaria. Estos autores lo que hicieron fue agarrar a 1,000 pacientes, se les dio seguimiento y se encontró
que había un riesgo de molestias musculares en comparación de los pacientes que no habían tomado estatinas hasta 1.5 veces mayor. Entonces, nosotros estamos en riesgo por el simple hecho de tomar estatinas de presentar molestias musculares hasta 1.5 veces más que los que no lo toman. Entonces, sin embargo, hay algunos factores que van a poner mayor en riesgo al paciente de presentar síntomas musculares si toman las estatinas, y es que si tienen algunas otras condiciones. Por ejemplo, si aparte de la estatina toman fibratos, glucocorticoides, bloqueadores de los canales del calcio, si tienen edad avanzada, si tienen hipertiroidismo, si tienen índice de masa corporal elevado, si hay disfunción hepática. Estos pacientes, si tienen uno o varios de estos factores predictores, el paciente si toma estatinas, lo más seguro es que va a presentar alteraciones musculares. Vamos con el tercer caso que me gustaría presentarles, que es un paciente con debilidad y con la CK muy alta después del uso de estatinas. Es una mujer de 67 años de edad que presentó debilidad muscular, tenía antecedentes de hipertensión, dislipidemia y más de 10 años antes cáncer de útero. Desde hace 6 años se le indicó atorvastatina y 4 años después desarrolló debilidad en las extremidades inferiores que su médico atribuyó al envejecimiento normal. Un año después se le costaba subir escaleras y levantar los brazos por encima de la cabeza, motivo por el que dejó de tomar la atorvastatina por sí sola, pero la debilidad no mejoró. Su nivel de CK era de 6,473. Se repitió la prueba al pensar que a lo mejor había algún tipo de error, pero el segundo resultado salió en 9,375. No presentaba ningún tipo de alteración dermatológica, no sarpullido ni nada, no había afección articular. Se ingresó en el hospital por los síntomas que avanzaron y por los niveles tan altos de CK, en donde se realizó una biopsia muscular. La biopsia muscular reportó una mionecrosis sin inflamación y vasculitis. Recibió tratamiento con prednisona 60 miligramos al día y sus niveles elevados de CK y su debilidad mejoraron. Hay una condición que nos puede provocar las estatinas y es esta. Se llama miopatía necrosante inmunomediada asociadas a la estatina. La verdad es que es una condición que no tiene mucho que se encontró. Digo, las estatinas se comercializaron en el 87, pero esta condición se encontró en el 2010. La verdad es que no tiene mucho y pasaron muchos años en lo que se relacionaba este tipo de alteración con el uso de estatinas. ¿Cómo se caracteriza este tipo de enfermedad? Hay una mionecrosis sin inflamación significativa. A diferencia de la polimiositis, que en la polimiositis íbamos a encontrar inflamación linfocítica, en esta situación no la vamos a encontrar. En el 2010, cuando se encontró, lo hicieron estos autores. Gravel y Esposito lo encontraron y describieron a 25 pacientes de 2 centros neuromusculares atendidos entre el 2000 y el 2008 que presentaban niveles elevados de CK, debilidad proximal durante o después del uso de estatinas y síntomas que persistieron a pesar de suspenderlas. Los pacientes mejoraron con inmunosupresores, pero tuvieron recaída cuando se intentó suspender o reducir los inmunosupresores, que es algo que encontramos muy comúnmente en enfermedades autoinmunes. Entonces, estos autores en el 2010 pues encontraron esta asociación entre la miopatía necrosante secundaria al uso de estatinas. Al encontrar esto, se hicieron mucho más estudios. En el mismo año, en el 2010, estos autores, Christopher y Steen, informaron de un anticuerpo que se producía después del uso de las estatinas. Es decir, un anticuerpo que se asociaba a esta miopatía necrosante. Se estudió a 38 pacientes con esta afección, 16 presentaron un autoanticuerpo doblete anormal que reconoce proteínas de 200 y 100 kilodaltos. Es decir, lo que hicieron estos autores fue buscar en este tipo de pacientes si se desarrollaba algún tipo de autoanticuerpo y si lo encontraron. Este anticuerpo es el anticuerpo contra proteínas 100 KDA, que son kilodaltons, y un anticuerpo contra proteínas 200 KDA. Son dos anticuerpos, pero que lo pueden llegar a encontrar positividad doble, por así decirlo. Todos los pacientes presentaban debilidad y niveles elevados de CK y el 63% habían estado expuestos a estatinas antes de la debilidad. Este porcentaje aumentó al 83% en pacientes mayores de 50 años. Todos respondieron al tratamiento inmunosupresor y muchos sufrieron una recaída al suspenderlo. Este es el estudio donde se encontró los anticuerpos. Se denominó un nuevo autoanticuerpo que reconoce proteínas de 200 y 100 kilodaltons y se asocia con miopatía necrosante inmunomediada. Esta fue la conclusión de los autores. Una especificidad
anti 200 y 100 KDA define un subgrupo de pacientes con miopatía necrosante que previamente se consideraban negativos a los autoanticuerpos. Proponemos que estos pacientes presentan una miopatía inmunomediada que se asocia frecuentemente con el uso previo de estatinas y debería recibir tratamiento inmunosupresor. Y es que en los pacientes en los que se encontraba este tipo de miopatías después del uso de estatinas, pues se corrían los anticuerpos que se tenían hasta el momento y todos resultaban negativos. Entonces, pues la verdad es que no se había encontrado o no se había determinado bien que las estatinas generaran una necrosis inmunomediada hasta que estos autores encontraron estos autoanticuerpos, los autoanticuerpos contra estas proteínas, anti 200 y 100 KD. La verdad es que bastante interesante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las estatinas provocan esta respuesta inmunomediada? Las estatinas, como todos sabemos, reducen el colesterol por medio de esta enzima, al inhibir la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa, pero paradójicamente también la regulan positivamente. Esta enzima tiene un peso molecular de 97 kilodaltons. Momen y colaboradores, que son otros autores u otros investigadores, identificaron que esta enzima era la que atacaban estos autoanticuerpos. Como tienen un peso molecular de 97 y estos anticuerpos atacan a proteínas de entre 100 y 200 kilodaltons, estos anticuerpos atacan a esta reductasa específicamente. Entonces, estos autores desarrollaron un estudio para poder detectar estos anticuerpos. Entonces, de 750 pacientes que acudieron a un centro, solo 45, es decir, el 6% presentaron autoanticuerpos anti esta enzima, pero los 16 pacientes con el anticuerpo doblete anormal dieron positivo a la prueba anti-HMGCR. Las células musculares en regeneración expresan altos niveles de esta enzima, lo que puede mantener la respuesta inmunitaria tras la suspensión de la estatina. Entonces, pues la verdad es que es bastante interesante. Me extraña mucho que se hayan tardado tanto en encontrar estos autoanticuerpos, pero bueno, finalmente lo encontraron en 2010, ¿no? Y que ahora, hoy en día, ya contamos con esos anticuerpos anti-HMGCR y que sobre todo se deben de realizar en aquellos pacientes en los que pues han estado tomando estatinas, ¿no? Los pacientes con dolores musculares o niveles elevados de CK que persisten tras suspender la estatina se deben someter a esta prueba de anticuerpos anti-HMGCR y si se detectan, se debe recibir inmunoglobulina intravenosa, como estamos viendo en el cierre de este caso clínico. Esta paciente que le estaba platicando previamente, su nivel de CK era de 5.800, que aumentó a medida que se reducía gradualmente la prednisona, persistía en la debilidad. En la exploración, los hallazgos de la fuerza muscular fueron deltoides 4.5, flexores del cuello 4.5 y psoas ilíaco 3.5. Recibió tratamiento con metrotexato y aciatropina sin resultados positivos. Posteriormente recibió tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y después de 3 meses su fuerza se normalizó por primera vez en años. Su nivel de CK disminuyó pero no se normalizó y las pruebas mostraron un resultado positivo para autoanticuerpos anti-HMGCR. Entonces, es una condición que, les vuelvo a repetir, no tiene mucho, ¿no? De que se encontró, los anticuerpos que se desarrollaron, pero pues ese es un tip. Pacientes que persisten con debilidad muscular o sigue avanzando con niveles de CK a pesar de la suspensión de la estatina, pues bueno, pues puede llegar a ser esta miopatía. Hablando sobre los síndromes de superposición, como ya les había comentado, como los pacientes con miositis no solamente van a presentar alteraciones musculares, sino que pueden llegar a tener una constelación de síntomas muy amplio, como le estoy poniendo en las diapositivas. Musculoesquelética, debilidad, dolor, sensibilidad muscular, atrofia, artralgias, artritis gastrointestinal, disfagia, reflujo, disfunción de motilidad, pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, neumonía por aspiración, fibrosis intersticial, es decir, pueden presentar un sinnúmero de síntomas. Entonces, en ocasiones se pueden llegar a superponer diferentes enfermedades. Vamos a ver otro caso clínico. El caso clínico número 4 es una paciente con fiebre, artritis reumatoide de novo y enfermedad pulmonar. Es una mujer de 52 años de edad con osteoartritis de rodilla. Consulta a su médico de cabecera en noviembre del 2013 por disnea y febrícula. Al mes el siguiente presentó poliartritis, debilidad muscular y fenómeno de Raynaud. En enero del 2014 desarrolló acrocianosis en los dedos. La exploración reveló zonas hiperqueratósicas y agrietadas en los dedos. Su saturación de oxígeno por oximetría de pulso era baja, no nos comentan cuánto. Ingresó en el hospital, su médico sospechó de artritis reumatoide, pero los análisis de sangre revelaron un resultado negativo en anticuerpos, por lo que se consideró improbable una enfermedad autoinmune. Su CK estaba ligeramente elevada en 350, hay que recordar que el punto de corte es por debajo de 200.
Debido a su disnea, se le realizó una biopsia pulmonar abierta porque la disnea no mejoraba y la saturación continuaba baja. La tomografía de alta resolución reveló infiltrados y opacidades en vidrio deslustrado, lo que condujo al diagnóstico de neumonía intersticial inespecífica. Se consultó a un reumatólogo quien recomendó metilprednisolona en pulsos, seguida de prednisolona a 60 miligramos al día y micofenolato de mofetilo. La prueba de anticuerpos Jo1 resultó positiva. Así es, vamos a hablar sobre los síndromes antisintetasa. El síndrome antisintetasa es una afección que puede llegar a presentar un sinfín de síntomas, entre los que les estoy poniendo en la diapositiva: fiebre, miositis, artritis, fenómeno de Raynaud, manos de mecánico, que ahorita os voy a poner un ejemplo de qué es eso, y enfermedad pulmonar intersticial. Esta enfermedad es menos común que las que ya vimos previamente, que la dermatomiositis, que la polimiositis. Representa el 5 al 10% de los casos de miopatías inflamatorias inespecíficas o idiopáticas. Esta es pues no tan frecuente, es todavía menos frecuente que las que ya revisamos, pero que es importante que estemos al tanto de cuáles son los síntomas que pueden presentar estos pacientes. Una de las características dermatológicas que pueden llegar a presentar son estas alteraciones que se conocen como manos de mecánico. Las manos de mecánico son como placas escamosas, fisuradas, hiperqueratóxicas, que vamos a presentar en las manos, en las caras radial y palmar de los dedos, como las que se presentan en la diapositiva. Esta es una foto de un paciente real con un síndrome de antisintetasa. Y estos pacientes también van a presentar problemas de predominio pulmonar. Y entonces los médicos que no son reumatólogos, el resto de los especialistas y los médicos generales tienen que estar conscientes de esta situación. Para hacer el diagnóstico de una síndrome de antisintetasa existen dos tipos de anticuerpos específicamente: los anticuerpos Jo1 y los anticuerpos no Jo1. Los anticuerpos Jo1 pues, son los que vienen en la tabla, que son los que más comúnmente van a presentarse positivos, entre un 20 a 30% de los pacientes, pero existen otros anticuerpos antisintetasa que no son J1, que son todos los demás que vienen abajo: el PL7, el PL12, el OJ, el EJ, KS, TRI, SO, etcétera. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque los cuadros clínicos que van a presentar los pacientes que tengan positividad de J1 va a ser muy diferente a los que presenten anticuerpos antisintetasa no J1, como ahorita los vamos a ver más adelante. Entonces, clínicamente los pacientes con antisintetasa J1 o J1 suelen presentar una presentación diferente a los que tienen no J1. Hay un estudio que compararon a 122 pacientes con J1 frente a 80 pacientes con anticuerpos no J1, y los pacientes que sí tenían J1 presentaban o habían recibido inicialmente un diagnóstico de miositis oportuno, mientras que los pacientes que no tenían un anticuerpos no J1 era más difícil diagnosticarlos. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico va a ser muy diferente. Entonces, en el mismo estudio, la tasa de supervivencia fue mayor en pacientes que tenían un síndrome antisintetasa con positividad de los J1 en comparación a los que tenían anticuerpos no J1. ¿Por qué? Porque se tardan mucho más tiempo los médicos en diagnosticar a los pacientes que tienen un cuadro clínico de antisintetasa no J1. De hecho, en este estudio hacen un cálculo: los pacientes que tenían anticuerpos J1 se tardaban aproximadamente 4 años en diagnosticarlo, a comparación de los que tenían anticuerpos antisintetasa no J1, que se tardaban hasta un año en diagnosticarlo. Entonces, en casi la mitad de los casos de esta corte o de este estudio, la fibrosis pulmonar fue la causa de muerte, siendo generalmente la hipertensión pulmonar primaria lo que provocaba la mortandad en estos pacientes. Entonces, en resumen, el síndrome antisintetasa es una enfermedad a menudo mortal que no siempre se presenta de forma típica con síntomas de miositis, ya que la enfermedad pulmonar puede ser la característica predominante. Como por ejemplo en la del caso clínico que vimos, la verdad es que si ustedes ponen atención, los síntomas primordiales, miren, se los pongo de nuevo. Los síntomas primordiales pues eran disnea, era febrícula, ¿no? Sí tenía debilidad muscular y Raynaud, pero generalmente los síntomas se veían más alterados a nivel pulmonar. O sea, sí había alteraciones dermatológicas, sí había debilidad, sí era un cuadro clínico muy típico de antisintetasa, pero muchas veces como médicos nos preocupamos más o nos enfocamos al problema pulmonar. La saturación estaba baja, había alteraciones pulmonares, había disnea, ¿no? Se realizó una biopsia pulmonar, ¿no? Es un cuadro clínico o es un caso clínico típico de una antisintetasa J1. Los pacientes antisintetasa no J1 pueden llegar a tener síntomas menos específicos y por eso se tardan más en diagnosticarlos y por eso tienen mayor mortalidad y por eso les va peor. Entonces, sí es importante
que si se tiene alta sospecha, pues bueno, hacer anticuerpos no J1. Vamos al caso número 5, fiebre, enfermedad pulmonar no diagnosticada sin miositis. En enero del 2001, una mujer de 39 años ingresó en el hospital tras 5 semanas con fiebre, 39 a 40 grados y mialgias. Un estudio diagnóstico exhaustivo resultó negativo, salvo por anticuerpos antinucleares de bajo título y una leve fibrosis basilar observada en la radiografía de tórax. Abandonó el hospital en contra de la recomendación médica debido a la frustración por la falta de un diagnóstico específico. Se tenía como diagnóstico de fiebre de origen desconocido en el hospital. 2 meses después acudió al servicio de reumatología, donde se refirió más mialgias, más artralgias y además de fiebre. La radiografía ya mostró derrames pleurales que ya se habían modificado en lo que había estado en hospitalización. Sus dedos presentaban un cambio de coloración compatibles con fenómenos de Raynaud. En ese momento se diagnosticó una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y se le comentó que se sospechaba de una enfermedad autoinmune que tardaría en manifestarse. Mientras tanto, se trató empíricamente con prednisona. Cayó dentro de esos pacientes con alteraciones inmunológicas que los anticuerpos están positivos, están ahí en la rayita entre positivos y negativos, el resto de los anticuerpos salen negativos, los síntomas muy inespecíficos, pues a ese tipo de pacientes en los que no sabemos qué demonios está pasando, enfermedad indiferenciada del tejido conectivo o probablemente una enfermedad autoinmune que tardará en desarrollarse. Cayó se englobó en ese tipo de pacientes. En abril regresó con mucha más disnea, con infiltrados pulmonares difusos más prominentes. La exploración física reveló sutiles cambios en la escala de Gotrón. Las pruebas diagnósticas revelaron una función pulmonar deficiente, capacidad vital forzada de 56, volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 52 y capacidad de difusión del monóxido de carbono DLCO del 40%. El análisis de sangre dio positivo para el anticuerpo anti-PL12, uno de los anticuerpos antisintetasa no J1, y en ese momento se trató con glucocorticoides y tacrolimus. Y como les había puesto aquí la tabla de los diferentes tipos de anticuerpos, está el anticuerpo J1 y esta paciente presentó el PL12, que es en el menor del 5% de los pacientes con este síndrome pueden tener positividad para ese anticuerpo. Entonces, esta paciente se diagnosticó con síndrome antisintetasa con anticuerpos no J1. Como pueden ver, pues los síntomas la verdad es que son bastante inespecíficos. Es un cuadro clínico prácticamente de fiebre y problemas pulmonares y que desarrolló y que avanzó de una manera importante. Más de 15 años después, esta paciente se encuentra bien, el sarpullido, los síntomas articulares y la fiebre no han regresado y curiosamente nunca desarrolló miositis. Sus síntomas de Raynaud son leves, los resultados de sus pruebas de función pulmonar más recientes tenían una mejoría bastante importante, seguía tomando tacrolimus y prednisona. Cuando se intentó suspender el tacrolimus, después de que llevara muchos años, su afección se agravó, entonces tampoco se puede suspender este medicamento. Entonces, los síndromes de antisintetasa no J1 a menudo no presentan síntomas de miositis y podrían no manifestarse nunca. Probablemente debido a esta presentación el diagnóstico de un trastorno específico del tejido conectivo se retrasa, lo que podría aumentar el riesgo de mortalidad por enfermedad pulmonar, y estas enfermedades autoinmunes suelen requerir inmunosupresión crónica, como lo del caso clínico, ¿no? Entonces, la verdad es que no presentó miositis, fue un cuadro clínico de fiebre y problemas pulmonares que terminó siendo un problema de antisintetasa no J1. Y ya, el último caso clínico, ya para dejarlos descansar, dermatomiositis, enfermedad pulmonar intersticial de progresión rápida. Mujer de 58 años, se presentó en el verano del 2012 con una erupción cutánea fotosensible. En enero del año siguiente regresó con poliartritis, debilidad muscular leve y una erupción cutánea con patrón dermatomiosítico. Su nivel de seca era normal, resultados de pruebas de anticuerpos antinucleares y anticuerpos para el síndrome de Sjögren fueron negativos, mejoró con dosis bajas de prednisona y metotrexato. Acude a reumatología en mayo del 2012 por empeoramiento de la erupción cutánea y debilidad leve, no síntomas pulmonares, exploración física, crepitantes vacilares leves. Se aumentó dosis de prednisona a 20 miligramos al día, se inició micofenolato de mofetilo, principalmente por las características cutáneas leves y la miositis. Se realizó TACAR, o sea, tomografía de alta resolución de los pulmones y pruebas de función pulmonar, a los que se sometió a principios de junio. Se encontraron infiltrados leves, inespecíficos, con mínimas opacidades en vídeos del lustrado. El 1 de julio acudió a urgencias con disnea grave que requirió 12 litros por minuto de oxígeno, erupción cutánea palmar. Una nueva tomografía mostró empeoramiento drástico en comparación con la previa.
dio positivo para anticuerpos del gen 5 asociado a diferenciación del melanoma, MDA5, anteriormente conocido como anticuerpos antidermatomiositis amiopática clínica anti-CAD 140. Y según los resultados de la inmunoprecipitación. La paciente falleció al tercer día, tan solo 2 meses después de su primera visita, momento en el que no presentaba síntomas pulmonares. La evolución de esta paciente fue fatal, fue muy rápida. La verdad es que avanzó esta enfermedad de manera muy importante. Entonces, la dermatomiositis clínicamente amiopática, que la verdad es que esta enfermedad es extraña, es muy rara, es muy poco frecuente, pero me pareció importante comentárselas de pasada muy rápida. El anticuerpo anti-CAD 140 reportado por primera vez en Asia es una enfermedad asociada a autoanticuerpos, pero no a una antisintetasa. Se asocia con dermatomiositis, los pacientes a menudo presentan una vasculopatía con ulceraciones cutáneas y pápulas palmares. El MDA5 es una proteína citoplasmática que detecta el ARN viral e induce la producción del interferón tipo 1 y que participa en la defensa inmunitaria innata contra los virus. La positividad de anticuerpos de esta clase se asocia con un pronóstico pulmonar desfavorable. En un estudio de corte de la Universidad de Pittsburgh, muchos pacientes fallecieron en un plazo de 3 años, en comparación con una tasa de supervivencia de aproximadamente el 40% en pacientes con dermatomiositis que dieron negativos a este anticuerpo. Entonces, es una enfermedad de un desarrollo muy rápido, de una alteración pulmonar muy agresiva, con una progresión muy rápida, ¿no? Y entonces, lo que nos lleva a la enfermedad pulmonar intersticial autoinmune. Hay muchas enfermedades inmunológicas que van a presentar alteraciones pulmonares. Y es fácil pasarla por alto, especialmente en los pacientes que tienen un síndrome no J1, un síndrome antisintetasa no J1, por 3 razones principales que son las que les estoy poniendo en la diapositiva. Las características autoinmunes pueden ser inicialmente sutiles, por ejemplo, solamente presentar Raynaud, una dermatomiositis leve o una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, y cuando realmente ya hacemos el diagnóstico, pues el problema pulmonar ya avanzó demasiado o avanzó muy rápido. Las pruebas de anticuerpos no se solicitan con frecuencia, no están estandarizadas o pueden no estar disponibles. Por lo menos en México y en la mayoría de los hospitales, las posibilidades de solicitar anticuerpos, pues de manera rápida y urgente, pues no es posible. La verdad es que muchos hospitales en nuestro medio no tienen las posibilidades de hacer este tipo de anticuerpos. Por lo general se tienen que mandar a centros de referencia o laboratorios especializados, y el resultado puede ser muy costoso y muy tardado. Entonces, se asegura erróneamente a los profesionales sanitarios que un paciente con un resultado negativo en las pruebas de anticuerpos antinucleares no padecen una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, realmente si tú te estás este, sospechando de una enfermedad autoinmune y no tienes los anticuerpos, o los anticuerpos que solicitaste son negativos, pero el paciente no está respondiendo o está evolucionando de manera no satisfactoria, no te esperes, mándalo con el reumatólogo, mándalo con el especialista. La verdad es que traté de resumirlo lo mejor que pude, pero ya llevo 51 minutos, y eso que no ahondé tanto en las enfermedades, solo fue una revisada muy superficial de las miopatías más comunes, ¿no? Traté de hacerlo más didáctico con los casos clínicos. Sin embargo, pues la plática se alargó bastante. Si llegas hasta aquí, pues muchas gracias. Y pues eso sería todo. Espero que sea de utilidad, espero que les ayude a tomar las decisiones correctas en su práctica clínica. Y si tienes alguna duda de algún tipo de miopatía, échale un ojito, trata de revisarla, ahonda más en el caso, pero traté de hacer una revisión muy rápida, tratar de ser lo más práctico posible. Espero que lo haya logrado, espero que sea de utilidad, y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.